que de él comieres, ciertamente morirás. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón Adán y Eva no murieron ese mismo día? Ya hemos visto que Adán vivió hasta tener 930 años. Según dijo Dios, deberían haber muerto ese mismo día. Aquí llegamos a un punto que nos trae gran esperanza. Porque el hombre, como hemos visto, no podía comer del árbol de la vida. Entonces la pregunta es, ¿tenía el hombre alguna esperanza de poder vivir eternamente a pesar de haber pecado? Nos dice en Génesis el capítulo 3 y el versículo 21 que el mismo día que Adán y Eva pecaron, se realizó un evento supremamente importante. Hubo una muerte el día en que Adán y Eva pecaron, pero no fueron ellos. ¿Y por qué no fueron ellos? Génesis el capítulo 3 y el versículo 21 nos dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer resultado del pecado para Adán y Eva es que quedaron desnudos. Es decir, la desnudez es el fruto del pecado. Pero ahora Dios dice que tomó túnicas de pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahora yo pregunto, ¿qué necesitó suceder para que Dios pudiera tener pieles para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva? No cabe duda que hubo que sacrificar ese día uno o tal vez dos animales para que se pudieran adquirir las pieles para cubrir la vergüenza de la desnudez del pecado de Adán y Eva. Y esos animales sacrificados ese día en realidad representaban el hecho de que Jesús iba a venir a este mundo, iba a derramar su sangre para cubrir la vergüenza de la desnudez del hombre y darle al hombre nuevamente la esperanza de la inmortalidad. Alguno dirá, pero pastor, ¿por dónde dice la Biblia que el sacrificio de Jesús estaba prefigurado en el sacrificio de ese animal o de esos animales? En el Nuevo Testamento tenemos varios versículos, de los cuales quiero leer dos. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice allí el apóstol San Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora escuchen bien, ya destinado, es decir, destinado a morir como el cordero, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, Jesús se manifestó en la época cuando escribió el apóstol Pedro, pero dice aquí que ya estaba destinado a morir desde antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis 13 y el versículo 8 tenemos otro versículo que claramente indica de que el plan de salvación había sido elaborado aún antes de que el hombre pecara. Dice en Apocalipsis 13:8, hablando de la adoración que le van a rendir a la bestia, esa no es la parte que quiero recalcar, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense que nos dice aquí que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que el mismo día que Adán y Eva pecaron, ese día debían haber muerto Adán y Eva, pero
ese mismo día se sacrificó un animal o posiblemente dos animales, y de esa manera Jesús estaba indicándole a Adán y Eva que Él era el Cordero que en el futuro iba a venir para pagar la deuda de pecado de ellos. Ahora, la Biblia, mis queridos amigos, enseña que solamente Dios tiene inmortalidad. Nuevamente repito, si el hombre era inmortal en sí mismo, ¿para qué tenía que morir Jesús para darle lo que ya tenía? Quiero leer de 2 de Timoteo el capítulo 1 y el versículo 10, a donde nos habla de la inmortalidad y a quién le pertenece. Dice en 2 de Timoteo 1 y el versículo 10, hablando de la manifestación de Jesús en esos días, dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ahora escuchen bien, quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense que Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad y abolió la muerte. Pero si el hombre es inmortal, ¿para qué había que abolir la muerte si el hombre ya no podía morir porque era inmortal? La Biblia nos dice claramente que Jesús quitó la muerte, y cuando Él murió, Él trajo al hombre nuevamente la posibilidad de la inmortalidad por medio del Evangelio. En Romanos 2 y el versículo 6 y 7 tenemos otro texto muy interesante donde nos dice que nosotros tenemos que buscar la inmortalidad. Ahora, mis queridos amigos, si tenemos que buscar la inmortalidad, obviamente no la tenemos ya. Dice allí el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, el capítulo 2 y el versículo 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, noten, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, la inmortalidad hay que buscarla, y por lo tanto significa que no la tenemos por naturaleza. Jesús trajo la inmortalidad a la luz a través del Evangelio, a través de su muerte. Obviamente, si Jesús trae la inmortalidad, yo no la poseo en mí mismo ya. Pero alguno dirá: pastor, entonces si yo acepto a Cristo, si yo acepto el Evangelio y Cristo me da a mí el don de la inmortalidad, ¿por qué aún nosotros morimos? Si nos da la inmortalidad, si nos garantiza la inmortalidad, entonces ¿por qué es que nosotros todavía morimos? Permítame explicarles que la muerte que nosotros sufrimos, aun cuando hemos aceptado a Jesús, según la Biblia no significa absolutamente nada. Porque solamente es un sueño, es un momento de silencio hasta que Jesús regrese a este mundo para darnos el toque final de la inmortalidad. Note lo que dice en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 15 al 17. Este es un pasaje muy hermoso sobre la resurrección cuando Jesús venga. 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Aquí dice el apóstol Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no vamos a ir al cielo antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ahora viene la parte clave, los muertos en Cristo resucitarán primero. No todos los muertos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que si yo recibo a Jesús como mi Salvador, la Biblia dice que yo estoy en Él. Tengo la garantía de inmortalidad.
Si yo llegase a morir esta noche, no tengo nada de qué preocuparme, porque Jesús murió la muerte que yo debo morir. Y cuando yo lo recibí, cuando yo lo acepté como mi Salvador, Dios me mira, me incluye en Él. Y cuando Jesús venga, Él me va a dar el toque final de la inmortalidad que me garantizó durante el tiempo que yo estaba vivo. En 1 de Corintios, el capítulo 15 y los versículos 52 y 53, encontramos otro pasaje hermoso sobre la resurrección. Quiero leer 1 de Corintios 15 y en realidad voy a leer empezando en el versículo 51 hasta el versículo 55. Dice allí: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, cuando Jesús venga. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuándo es que nos vamos a vestir de incorrupción? ¿En el momento cuando morimos? No, es a la final trompeta, según dice aquí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Si tenemos que vestirnos de inmortalidad, ¿no la tenemos ya? ¿Cómo puede usted hablar de que la necesidad de vestirnos de inmortalidad si ya somos inmortales? Sigue diciendo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuándo entonces es que vamos a recibir la inmortalidad? La Biblia dice: a la final trompeta, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Obviamente yo no soy inmortal si Jesús tiene que venir a darme el toque de inmortalidad. Y dicho sea de paso, por eso si yo recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor, si me arrepiento verdaderamente y confieso mis pecados, si yo llegase a morir esta noche, no tengo de qué preocuparme, porque el Señor Jesucristo ha escrito en mi registro: Él va a recibir inmortalidad cuando yo venga, porque yo pagué la deuda de su pecado. Una vez hablaba con un amigo que creía que el hombre es por naturaleza inmortal, y le hice la pregunta: ¿tú crees que el hombre es omnisciente? Es decir, ¿puede saber todas las cosas? Me dice: no, solamente Dios es eso. Le dije: ¿crees tú que Dios es, que el hombre puede ser omnipresente como Dios, que puede estar presente en todas partes? Dice: no, la omnipresencia es solamente de Dios. Le dije: ¿crees tú que el hombre puede ser omnipotente y hacer todas las cosas como Dios? Dice: no, la omnipotencia pertenece solamente a Dios. Y entonces le pregunté: ¿crees tú que el hombre es inmortal en sí mismo? Y me dice: sí, el hombre es inmortal. Le dije: un momentico, la inmortalidad es uno de esos atributos incomunicables de Dios, es decir, que pertenecen inherentemente a Él. Es decir, como Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, la Biblia deja en claro que solamente Dios es inmortalidad, y que tengo yo que recibirlo para recibir la inmortalidad. Primera de Timoteo 6, 13 al 17, el apóstol Pablo nos dice que solo Dios tiene inmortalidad. Dice allí: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora escuchen bien: el único que tiene inmortalidad.
¿Qué parte de la palabra único no entienden? Único significa que hay uno solo. Y aquí dice, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ahora necesitamos regresar a la idea del árbol de la vida. Escuchen bien, Dios originalmente puso el árbol de la vida en el huerto. Si el hombre continuaba comiendo del árbol de la vida, iba a continuar viviendo. Es decir, su vida, su inmortalidad dependía de comer de un árbol fuera de él. Pero Dios le dijo al hombre, si pecas, te voy a vetar el árbol de la vida, no vas a poder comer del árbol de la vida si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, Dios sacó a Adán y Eva del huerto. A todos sus descendientes ya no podían comer del árbol de la vida, y por lo tanto los seres humanos murieron. Pero Jesús les dijo, aunque ustedes mueran, si ustedes me reciben a mí en vida, aunque mueran, a través de mí vivirán aún. Cuando yo regrese, les daré el toque final de la inmortalidad. Los voy a resucitar del sepulcro para que puedan vivir para siempre conmigo. Y ahora llegamos al punto crucial. Y es que cuando Jesús resucite a sus hijos, nuevamente tendremos el privilegio de participar del árbol de la vida. Es decir, mis queridos amigos, que nuevamente la vida que tendremos no será nuestra propia. La inmortalidad no será inherente o innata, sino que la inmortalidad seguirá siendo un don de Dios, y tendremos que ir al cargador de baterías aún en el cielo y en la tierra nueva para comer del árbol y así continuar viviendo. De esta manera Dios quiere enseñarnos que nuestra vida no radica en un alma inmortal que tenemos por dentro, que nuestra vida se encuentra sola y exclusivamente en Él. Quiero leer algunos versículos que hablan de la restauración del hombre al árbol de la vida. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 4, hablando del momento cuando termine el pecado y la miseria en este mundo, dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Noten que aquí dice que ya no habrá más muerte. Y la pregunta clave es, ¿por qué no habrá más muerte? Vamos al libro de Isaías, el capítulo 66 y los versículos 22 y 23. Isaías 66 y los versículos 22 y 23. Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, la Biblia nos enseña que vamos a ir de mes en mes a hacer algo especial allí. Y también de sábado en sábado. Dice en Isaías 66, 22 y 23, está hablando Dios, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora escuchen bien, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, todos sabemos que la razón por la cual el pueblo de Dios va a ir de día de reposo en día de reposo a adorar delante de Jehová es porque en el cielo y en la tierra nueva vamos a guardar el séptimo día sábado que Dios ha hecho desde la creación para conmemorar su grandeza como creador. Pero ¿por qué dice aquí que vamos a ir a adorar a Dios de mes en mes? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 22 y el versículo 1 y 2. Mis amigos y hermanos, vamos a ser restaurados nuevamente al árbol de la vida. Y vamos a ir de mes en mes a participar del árbol de la vida para cargar nuestra batería, para que siempre estemos llenos de vitalidad y de energía.
Dice en Apocalipsis 22 y el versículo 1 y 2: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba, noten, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense que aquí dice que el árbol de la vida produce un fruto nuevo cada mes. Y en Isaías 66 dice que iremos de mes en mes a adorar delante de Jehová. Es decir, vamos a comer mensualmente del árbol de la vida, y así reabasteceremos nuestra energía perpetuamente, inmortales, no en nosotros mismos, sino porque comemos del árbol de Dios. Ahora alguien dirá: pero pastor, ahí sencillamente dice que vamos a ir de mes en mes. Ahí dice solamente que el árbol de la vida produce su fruto cada mes. Allí no dice nada de que vamos a comer de ese árbol. Bueno, noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escuchen bien, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No solamente vamos a ir cada mes a admirar el árbol de la vida, dice que vamos a ir de mes en mes para comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿cuál es la garantía de que nosotros podremos algún día participar de ese árbol de la vida para continuar viviendo por los siglos de la eternidad? Mis queridos hermanos y amigos, hay una condición, y es que tenemos que recibir a Jesús ahora como nuestro Salvador y Señor. Tenemos que aceptar su vida en lugar de nuestra vida pecaminosa. Tenemos que aceptar su muerte en lugar de la muerte que nosotros debemos sufrir. Es decir, recibiendo a Jesús, puedo tener ahora la garantía de inmortalidad. Y si llego a morir, Jesús, cuando venga, me va a resucitar y me va a restaurar al árbol de la vida. Podré comer de mes en mes y así vivir por los siglos sin fin. En Juan 3 y el versículo 16, tal vez el versículo más famoso de la Biblia, encontramos estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Noten esto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense nuevamente que yo no tengo vida eterna en mí mismo, porque aquí dice que yo tengo que creer en Jesús para recibir la vida eterna. Es más, en 1 de Juan, el capítulo 5 y el versículo 11 y 12, encontramos las siguientes palabras muy significativas. Dice en 1 de Juan 5, 11 y 12: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿dónde está? Bueno, en un alma inmortal que yo tengo por dentro, ¿verdad? Claro que no. Dice nuevamente que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, nuestra esperanza de vida no se encuentra en un alma inmortal que está dentro de nosotros, que ni siquiera Dios puede destruir. Nuestra fuente de vida está en tener a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. En Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 26 y 27, nos habla de cómo podemos nosotros
llegar a estar en Jesús? Porque ustedes recuerdan que leímos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, que los muertos en Cristo van a resucitar y luego Jesús los va a restaurar al árbol de la vida. Pero ¿cómo puedo yo llegar a estar en Jesús o en Cristo? En Gálatas 3, 26 y 27, el apóstol Pablo nos explica cómo podemos llegar a estar en Cristo. Dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Noten, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Mis queridos amigos, el momento cuando yo llego a estar en Cristo es en el momento del bautismo. Y quiero explicarles por qué razón Dios ha establecido esta ceremonia especial de incorporación del hombre en Jesús. En realidad, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos para no morir más. En la ceremonia del bautismo, yo me incorporo a lo que hizo Jesús, porque yo también he vivido una vida llena de pecado, pero cuando recibo a Jesús, la vida perfecta de Él está en lugar de mi vida imperfecta. Y luego, cuando soy sepultado en las aguas del bautismo, en realidad estoy figurativamente, simbólicamente, estoy muriendo, porque cuando me ponen debajo del agua, dejo de respirar como un muerto cuando lo entierran. Es decir, sepultado en las aguas, estoy simbólicamente muriendo. Y entonces, cuando salgo del agua, y dicho sea de paso, he bautizado a muchas personas, cuando esas personas salen del agua, lo primero que hacen es respirar profundo, porque han salido del agua y están vivos. Es decir, que el bautismo es una ceremonia que nos incluye en el Señor Jesucristo, nos incorpora en Él, porque simbólicamente pasamos por la misma experiencia de Él. Vivimos, morimos, somos sepultados y resucitamos a novedad de vida en Él. Es decir, si yo me arrepiento del pecado, confieso mis pecados, sepulto esos pecados en las aguas del bautismo, salgo de las aguas del bautismo, estoy incorporado en Jesús. Y si llegase a morir, mi vida está escondida en Él. Y cuando venga me dará el toque de la inmortalidad y me restaurará al árbol de la vida.